Dicen que los monstruos no existen, pero ¿qué pasa cuando uno camina entre nosotros? Esta es la historia sobre Pedro Alonso López. Más conocido como el monstruo de los Andes, un hombre que causó tanto terror que aún hoy muchos prefieren no hablar de él. Y lo más perturbador es que, después de todo lo que hizo, hoy está libre. Pedro nació el 8 de octubre de 1948 en Venadillo, Tolima, Colombia. Su infancia fue una pesadilla. Su padre murió antes de que naciera y su madre, que se ganaba la vida como trabajadora sexual, lo maltrataba brutalmente. A los 8 años fue echado de su casa después de intentar abusar de su hermana. Desde entonces vivió en las calles de Bogotá, sobreviviendo como podía. Allí fue cuando abusaron de él varias veces por desconocidos. Aquella etapa lo marcó para siempre. Ahora te traigo su transformación de dolor a oscuridad. De adolescente, Pedro fue arrestado por robar autos y enviado a prisión. Allí volvió a ser abusado, esta vez por varios presos. Según él, ahí tomó una decisión que nunca más sería víctima. Afuera, el monstruo ya estaba formado. Su furia y su trauma se convertirían en la peor pesadilla para cientos de familias. El inicio del horror. López comenzó a recorrer pueblos y ciudades humildes, donde la pobreza dejaba a las niñas desprotegidas. Se ganaba su confianza con dulces o pequeñas promesas y luego las llevaba a lugares apartados. Su patrón se repetía: abuso, estrangulamiento, y aquí un detalle muy macabro. Decía que disfrutaba mirar sus ojos mientras dejaban este mundo. Aseguraba que las amaba, pero debía hacer eso para no ser abandonado. Aquí te traigo los países que pisó. Primero en Colombia, luego en Perú, donde confesó haber desvivido a más de 100 niñas. Fue capturado por una tribu local que lo iba a ejecutar, pero un misionero lo salvó. Su castigo: lo dejaron libre. Entonces cruzó a Ecuador. Allí su cifra de víctimas se disparó. Confesó 110 víctimas solo en ese país. La policía no sabía que tenía frente a ellos el peor criminal de Sudamérica. Y ahora te traigo su captura. En 1980, en la ciudad de Ambato, una niña desapareció. Una madre denuncia, la policía actúa. López cae, confiesa todo, lleva a los agentes a fosas comunes con más de 50 cuerpos. Él mismo los señalaba uno por uno. Frío, sin remordimientos, declaró que su plan era llegar a las 300 víctimas y que no pensaba parar. Fue condenado en Ecuador a 16 años de prisión. ¿Por qué tan poco? Porque era la pena máxima en ese país en esa época. Solo cumplió 14 años. Fue extraditado a Colombia, pero como no había pruebas firmes, lo dejaron libre. Lo internaron en un psiquiátrico, pero en 1998 fue declarado sano. Salió caminando y desapareció así de fácil. ¿Dónde está Pedro Alonso López? Desde el año 2002, Interpol lo tenía en su lista de los más buscados, pero no hay ninguna sola pista firme. Algunos creen que ya no está en este mundo, otros aseguran que vive en pueblos remotos con otra identidad. Hay quienes dicen que aún hace de las suyas, pero nadie ha podido comprobarlo. El monstruo de los Andes, el mayor depredador de niñas en la historia moderna, sigue siendo un misterio. Y ahora quiero contarte algo que casi nadie sabe. Mientras estaba preso en Ecuador, Pedro Alonso López
pasaba muchas horas dibujando. No cualquier cosa, dibujaba lo que tenía en la cabeza. Escenas, paisajes y lo más perturbador, niñas. Pero no eran niñas cualquiera. Eran niñas sin ojos o con rostros borrosos. Algunas incluso aparecían flotando, con alas negras como si fueran almas atrapadas. Un psiquiatra que lo evaluó dijo que esos dibujos eran mensajes del subconsciente y que revelaban un patrón obsesivo de control y muerte. Uno de esos dibujos fue usado en su juicio. Mostraba una serie de cruces marcadas con números. Al principio nadie le dio importancia, pero luego se dieron cuenta coincidían con los lugares donde se encontraron los cuerpos, como si él mismo hubiera llevado la cuenta, como si fuera una especie de trofeo mental. Pero hay algo más. Después de ser liberado en Colombia, los dibujos desaparecieron. Las autoridades dicen que fueron destruidos por orden judicial, pero algunos exfuncionarios de la cárcel creen que alguien los compró. Un coleccionista macabro, alguien que quería entender su mente, nadie lo sabe. Lo cierto es que Pedro no solo dejó un rastro físico de horror, también dejó una colección de imágenes sacadas de una mente completamente rota. Una prueba más de que no estamos hablando solo de un criminal, estamos hablando de algo mucho peor, un monstruo que tal vez nunca dejó de cazar. Más de 300 niñas, más de 300 familias destrozadas y un sistema que no supo hacer con tanto horror. Pedro Alonso López es la prueba de que a veces la realidad supera cualquier película de terror. Yo soy Lalo Play y muchas veces la realidad da más miedo que la ficción.